Entonces ese mismo templo está en el cielo y fue mandado a construir a semejanza para que los seres humanos, es decir, Israel, que era el pueblo de Dios que tuvo acceso a la presencia de Él, pueda levantar algo semejante para poder presentar sacrificios. Este era el tabernáculo erigido en el desierto, que por las instrucciones de Moisés que recibió en el monte. Y aquí vemos el patio, el altar del sacrificio, aquí el tabernáculo. Dentro del tabernáculo también existe también una división, la cual es el lugar santo, aquel candelabro, los panes de la proposición, el incensario, y el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. En este lugar santísimo estaba el arca de Dios, que contenía dentro las tablas de la ley, el maná, o sea, y también la vara de Aarón que reverdeció, y sobre ella dos querubines, y encima de ello estaba el propiciatorio, sobre el cual se aspergía la sangre. Esto se siguió llevando a cabo luego. Acá está entonces lo que mencionaba, el monte donde Moisés recibió las instrucciones. Esto se seguía llevando a cabo eh, después en las otras construcciones, ¿no? Por eso Hebreos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces ese fue entonces la carpa. Y después, después de David, el hijo de David, Salomón, más o menos por el 700 antes de Cristo, ya erigió el primer templo. El templo de Salomón fue en su tiempo muy glorioso y una de las maravillas del mundo, y se construyó en el momento más glorioso de mayor expansión de Israel. Dijo Salomón cuando lo dedicó. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, es decir, en el tabernáculo siempre estaba cubierto pues por telas hechas de pieles, de delfín o otros de tejones también, y cubierta con doble capa. Se parece mucho a un cuarto de revelado de fotografía en cuanto a que cubría de la luz, ¿no? Entonces decía que él habitaría, Dios, en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa, decía Salomón, una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Ese fue el momento de la dedicación del templo por parte de Salomón, el hombre más sabio, reconocido en su tiempo. El segundo templo fue construido por Zorobabel después del exilio, es decir, ustedes saben que después de Salomón hubo la división a causa del pecado de los reyes de Israel, y hubo un caos, se dividió Israel en dos partes, en Judá en el norte y Israel en el sur, al revés, perdón. Israel en el norte, Judá en el sur, con su capital Jerusalén. Y, pero luego fueron llevados a Babilonia y estuvieron sirviendo más de 300 años, y luego regresaron a, a Jerusalén a habitarla nuevamente, y Zorobabel, como está escrito en el libro de Nehemías y Esdras, reconstruyeron el templo. Este segundo templo fue en el 516 a.C. y algunos le llaman el segundo templo. Es el mismo templo que fue
recibió la abominación por parte de Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en ese lugar, a lo cual después se le atribuyó como la abominación desoladora. Ese templo, entonces, fue el motivo de la rebelión de los macabeos, y luego la dedicación, que es motivo de la fiesta de la dedicación, cuando lograron restablecerlo. Ese templo, para los tiempos cuando vino Jesús, ya no estaba, sino que Herodes fue el que comenzó a construir en el año 19 antes de Cristo el templo que encontró Jesús. No se completó el conjunto hasta el 64 después de Cristo aún. El templo de Herodes fue hecho por motivos políticos, para llevarse bien. Es el que ahora encontramos algo de vestigios en Jerusalén, el muro del templo de Herodes. Ese es el templo, ¿no? En la tierra. Pero el templo en el cielo, el celestial, es el que más nos interesa, porque ahora estamos hablando de la oración y cómo llegar al lugar santísimo. Este templo terrenal ha cumplido su misión. En el templo Jesús también se presentó, se manifestó. Pero ahora llegamos a ser una nación espiritualmente santa por medio de Jesucristo. Este lugar santísimo está dividido, así como el templo, por un velo, una cortina. Dice: he aquí el velo del templo. Cuando Jesús murió, se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El lugar santísimo, entonces, como ya hemos dicho antes, era el lugar donde estaba el arca. El arca. Aquí tenemos un esquema del templo. Este es el patio, y dentro estaba el templo, que ya tiene paredes. Aquí está el lugar santo, ya le hemos explicado esto, y acá el lugar santísimo, con el arca y el propiciatorio. Entonces, por medio de la oración en espíritu, podemos llegar al lugar santísimo, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque la mujer más samaritana le decía: aquí en Samaria debería ser el templo, la oración. ¿Dónde está Dios? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿En cuál monte? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Entonces, la adoración ahora ya no es solamente limitada al templo, como Jesús explicaba. Ya no es si adoramos en Samaria o en Jerusalén. En Jerusalén incluso se piensan construir, algunos judíos piensan construir un nuevo templo, y ahí están haciendo maquetas. Pero ¿estará conforme a la voluntad de Dios? Nosotros tenemos acceso por medio de la oración ahora directamente. Ya no es necesario el templo, porque ya no es necesario más sacrificio, porque ha sido hecho sacrificio de Jesús, suficiente y para siempre. Ya no necesitamos sacerdotes, porque ahora nosotros mismos somos sacerdotes, como dice la Biblia. Somos nación santa, real sacerdocio. Así que nosotros podemos entrar directamente al lugar santísimo por medio de la oración. Los apóstoles de Jesús le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar.
Jesús les dio la respuesta: cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar en público, sino que cuando ores, entra a tu aposento, a tu habitación, cierra la puerta y ahí, a puerta cerrada, en la intimidad de tu habitación, ora a tu Padre que está en los cielos, como dice lo que le estoy narrando ya. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la oración. Y decimos en la oración Padre. ¿Por qué decimos Padre? Porque somos sus hijos. Pero todos los seres humanos somos sus hijos. Ya hemos visto que solamente podemos llegar a ser sus hijos los que hemos sido adoptados por Él. La relación de un padre con su hijo es diferente a una relación con un siervo, con una criatura simplemente. Dios hizo al hombre como su hijo, pero éste se rebeló y salió de la cobertura de Dios. Ahora, para poder restablecer esa comunión, es necesaria la rehabilitación de esa relación por medio de Jesucristo. Para poderlo entender, cómo es que podemos llegar a ser hijos de Dios, vamos a explicarlos por medio de un ejemplo, así como Jesús ponía parábolas. Jesús dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Exactamente estas son las palabras con las cuales el apóstol Juan, el discípulo amado, introduce su libro. Es mi preferido, libro preferido. Y estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, explican que los que le recibieron, los que creen en su nombre, ya les he explicado cómo creer en su nombre, cómo creer en Jesús, es decir, Jesús tal cual es el Señor, y nosotros lo recibimos como el Señor. Si nosotros lo recibimos de tal manera, nosotros nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si dice que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, significa que no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios dicen que somos engendrados ya no por sangre, es decir, ya no por un espermatozoide. Se trata de un engendramiento espiritual. Para poderlo comprender, les había prometido un ejemplo. Te voy a contar una historia para comprender cómo es que pasamos a ser hijos de Dios. Antes éramos esclavos, dice la Biblia. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús decía que nosotros seremos, por ser descendientes de Adán que pecó, estamos sujetos a esa naturaleza carnal y por lo tanto somos esclavos del pecado, pero podemos ser liberados de esa esclavitud. Lo podemos comprender aún en nuestros últimos siglos, en los cuales hubo esclavitud en la cual se vendían los esclavos. En nuestro Perú, por ejemplo, existió la esclavitud. Existieron las casas hacienda, por ejemplo, de las cuales aún vemos. Esta es una casa en Chincha. En Chincha hubieron varias casas hacienda, ¿no? Alrededor, los campos y en el centro de la propiedad estaba la casa hacienda, en la cual habitaban los dueños y su familia, los hijos. Por eso escogí esta
Ilustración, porque el versículo dice que el hijo queda para siempre en la casa, ¿no? Una cosa es la casa y otra cosa es afuera de la casa, en la cual los esclavos no tenían derechos, recibían castigo por cualquier falta o falla. Por ejemplo, si rompían un vaso, pero el hijo podía disfrutar de los beneficios de las propiedades del padre. Era diferente un esclavo que un hijo. Un hijo, por ejemplo, podía pasearse por la propiedad, pero un esclavo no. Pero en este ejemplo, un día, el padre de familia llama a un esclavo y lo hace pasar adentro de su casa. Se parece mucho al ejemplo de los hijos legítimos e ilegítimos. Y los hijos legítimos son Israel, mientras los hijos ilegítimos o adoptados somos nosotros los gentiles, porque Dios se llama incluso Dios de Israel. Israel es su pueblo. Y hay versículos que ahora no te los he traído, pero la Biblia habla de Israel como su hijo, su primogénito. Ahora nosotros somos también el Israel espiritual. Somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo. Y esto no les gustó nada al hijo legítimo. No le gustó nada a Israel cuando Jesús les dijo que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Pero venimos a ser ahora un solo pueblo. Y nosotros los gentiles que hemos sido adoptados, tenemos un agradecimiento o un reconocimiento de que por medio de Israel vino la salvación a todos los hombres. Por eso Dios le dice a Abraham de que sería bendición a todas las naciones.